Berrobambán, N. Velar y Diego Pun Editores presentan Trece avisos. Historias para escuchar por la noche. De vez en cuando vemos lo que no hay, o por lo menos lo que no hay para el resto, pero sí para nosotras, para nosotros. Puede ser por efectos ópticos, por un reflejo, por un golpe que nos hayamos dado en la cabeza, por un exceso de imaginación o de sugestión, por lo que sea. Y nosotros que siempre creemos lo que vemos, tenemos miedo de que exista realmente esa forma monstruosa, ese fantasma que se nos apareció durante el tiempo de un pestañeo. Los avisos tienen que ver con ese sexto sentido que no es ni la vista, ni el oído, ni el olfato, ni el gusto, ni el tacto. El sentido que nos alerta de los peligros, que se adelanta a lo que va a suceder porque no somos capaces de encontrar la lógica a lo que percibimos de alguna manera y que hace que el corazón lata más deprisa, que se nos encoja el estómago, que miremos hacia atrás de repente o que nos estremezcamos sin razón aparente. Pero para las personas que ven las siniestras criaturas que nos acechan sin darnos cuenta, los avisos tienen un significado especial. Se convierten en los momentos en los que esos seres deformes dejan de vigilar y empiezan a actuar, llevando adelante lo que no nos atreveríamos a hacer, por miedo, claro, a las consecuencias. Soy Paula Carballeira y te doy la bienvenida a 13 avisos, un podcast donde hablamos sobre el miedo, contamos historias e intentamos explicar lo inexplicable para poder dormir por la noche sin temor a las pesadillas. Un conejo con un cuchillo. Donde hay luz, hay sombras. Es muy difícil eliminar las sombras de una casa. De día, hasta por la grieta más pequeña entra un rayo de luz y la casa se llena de sombras. De noche, las lámparas, las pantallas esparcen su resplandor contra los muebles, contra las paredes. Pero siempre, en cualquier esquina olvidada se esconden las sombras. Pensamos que son inofensivas, hasta que adoptan una forma distinta a la que esperamos, a la lógica distorsión de los cuerpos o los objetos. Enciendo todas las luces de la casa cada tarde y las dejo encendidas hasta la mañana siguiente. Aún así, ella encuentra la manera de acecharme, una sombra entre las sombras, la de un conejo con un cuchillo. Dicho así, sin más, hasta tiene su gracia. A quien se lo conté no pudo evitar una sonrisa de escepticismo o un brillo divertido en la mirada. Un conejo gigante, no un peluche, un verdadero conejo erguido sobre sus patas traseras, como un hombre, agarrando un cuchillo, inmóvil. Su presencia inquietante me perseguía donde fuera. Lo descubrí detrás de la puerta de la cocina cuando me levanté de madrugada para buscar un vaso de agua. Estaba detrás del sofá, mientras veía la película que había elegido para una velada de sábado con palomitas y cerveza. Entonces pensé que a lo mejor me había pasado con las cervezas, pero no. Había tomado un par de ellas y no eran suficientes para provocarme alucinaciones de esa manera. Me encontré con él a la salida del banco y busqué a alguien que también lo viese, pero la gente pasaba a mi lado sin opción de percibir nada que no se interpusiese en su camino. Nadie se percataba del conejo en ningún lugar, ni en el aparcamiento del supermercado, ni en el patio interior, ni en el despacho de mi jefe, ni en el cuarto de la limpieza, ni en el hueco de la escalera. Aprendí a vivir con él, a presentir dónde encontrarlo.
No hacía falta que me girase de repente para sorprenderlo, porque sabía que no se iba nunca. Guardaba las distancias, amenazante, hasta que llegase su oportunidad. Y llegó. Fue el día en el que Germán apareció muerto dentro de un contenedor de basura, acuchillado. Germán era mi compañero de oficina. Aunque hacía años que trabajábamos en los mismos proyectos, el jefe solo valoraba las aportaciones de Germán, las bromas de Germán, los comentarios de Germán, el aspecto impecable de Germán, y Germán crecía en la empresa y en la envergadura de su cuerpo. Se inflaba como un fuelle y charloteaba sobre su nuevo puesto por encima de mí, claro. Y se permitía darme consejos, no sobre mis capacidades laborales, que eran más que las suyas, sino sobre cómo debía comportarme, o vestirme, o reír los chistes del jefe. La investigación de la policía no reveló ningún culpable. Sin arma del crimen, sin huellas, quedaban las sospechas flotando alrededor de mi persona, la única que tenía interés en la muerte de Germán. Pero ni así conseguí un ascenso. Me quedé en mi puesto y llegó Roberto a sustituir al difunto. Por ahora Roberto no me cae mal. Es discreto. Hace caso de lo que le sugiero y el jefe mantiene con él la misma indiferencia que conmigo. La sombra del conejo con el cuchillo se mantiene alerta, nada más. Es solo una sombra. Pero algo me susurra al oído que debería tenerle miedo. Aprendí a vivir sintiéndola en la espalda, observando su contorno entre las otras sombras. Quiero pensar que me protege. De momento. No está mal sentirse protegida por las sombras. Es mucho mejor que sentirse amenazada por ellas. Lástima que a veces no podamos escoger lo que imaginamos que se esconde entre las tinieblas. Aviso número 9. Las visiones. Ver lo que nadie ve se asocia a una premonición de lo que quizás suceda en el futuro o a una percepción especial de la realidad que provoca desconfianza y rechazo. Por eso, a menudo, las personas que tienen visiones no las cuentan. Tienen miedo a ser consideradas peligrosas, extrañas o locas. El conejo. Esa criatura amable, simpática, asociada al ingenio y a la buena suerte, tiene otra cara, la siniestra, ligada a la sensación de sentirse permanentemente en el punto de mira. Quizás por eso existen películas como El invisible Harvey o Donnie Darko, en las que los protagonistas, y solo los protagonistas, ven conejos gigantes que irrumpen en sus vidas. Pueden ser amistosos como Harvey o terribles como Frank, el conejo de Donnie Darko que avisa de la llegada del fin del mundo. Pero un conejo gigante siempre produce desasosiego. Historias del ataúd. Hoy, en la sección Cuentos del ataúd, ¿qué nos espera? Vamos a abrir el ataúd y dentro hay un montón de microrelatos, pero no sé cuál. De ellos escogeremos, ¿no? La mano Vicente, ¿quién es la mano? Ay, bueno, yo ¿Quién no. es? Yo lo Tú, cojo, porque los yo. últimos fuiste tú, entonces Es pues que venga. me repito. Primero vamos a abrirlo. Venga. Qué rápida. Sí, se abre muy A ver. rápido esta vez.
para ti. No lo había más pequeño. Venga, para Nuria. Está condensado. Tranquilo, seguro. Cuento pequeño, letra grande, seguro. O gran historia. Pues sí. ¿Está firmado o no? Pues espera, porque está tan enroscadito. Pues no. Oh. Y dice: vi unos ojos rojos. De repente desaparecieron y noté una mano en mi espalda. Y ya está. ¿Ya está? Ya está. Ay, qué miedo. Esa imagen. Vi da unos mucho ojos miedo. rojos. De repente desaparecieron y noté una mano en mi espalda. A mí los ojos rojos es cosa mía o siempre me remiten a lobos. Pero claro, A mano. lobos, vampiros y demás. Sí, algo monstruoso, algo... Pero claro, yo A ver, me planteo. Ves unos ojos rojos, o sea, delante Sí, de ti. Sí, De repente desaparece. desaparece. Y una mano la en tu tienes espalda. detrás. Sí. Claro, lo tienes en tu Algo espalda. O sea, rápido, Chas. o muy sea, rápido. Sí. No cabe la posibilidad, nadie se imagina que haya dos cosas. No. Sí, de hecho la mano no tiene por qué ser algo terrible, ¿no? Bueno, no sé, después de ver unos ojos rojos, Ya, y te pero es toquen decir, por la espalda. Te puede impresionar, pero no necesariamente se corresponde con los ojos. Hombre, sí, tal como está, primero los ojos, luego la mano, ¿sabes? Se supone que tiene algo que ver. Tengo una pregunta. Sí. Está oscuro, ¿no? Entiendo. ¿Hay algo que nos remita en el relato en que solo se hay ven los oscuridad? ojos, ¿no? No. Pero solo ve los ojos. Claro, ¿no? solo ve los Entonces, Solo ve los ojos, entonces supongo Yo que sí que entiendo estará que sí, oscuro. ¿no? Que hay oscuridad y... Hombre, sentir una mano en tu espalda después de ver unos ojos rojos ya, en la oscuridad. No, yo me no digo, imagino. sí, yo no digo que no dé miedo, sí, eso sí, pero que a lo mejor, ¿no? Esa mano, pues mira, estoy haciendo de José y me estoy poniendo en plan buenismo. Pero a lo mejor es la persona que la va a rescatar y dice, ¿a dónde vas, loca? Pero los ojos desaparecen. Sí. O sea, no es y que como se queden es- los ojos ahí y hay una mano detrás diciendo, no te preocupes, plas, 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 plas. Claro, y no creo que los ojos los esté viendo durante 3/4 de hora. O sea, es un instante, desaparecen Y tras. y zas. Y hay unos puntos suspensivos. Y hay unos puntos suspensivos y que todo está Noté pensado. una mano en mi espalda, 3 puntos suspensivos. O sea Yo creo que es una criatura Yo creo que también. y que los puntos suspensivos no es nada bueno. No. Yo No, creo que no, también no, una no. criatura terrible. O sea, ojos rojos, Y dientes... que la persona está mm, solita. O sea, está sola y ve eso y siente eso. Y está guay que solo vea los ojos, que el resto, Se lo imagine. sí, Claro. nos lo A mí imaginemos. eso Está oscuro, porque me si recuerda- no verías más, pero solo los Ah, ojos. me recuerda a la historia que contó Chus en el episodio 5, me parece. Sí. En la versión en gallego. Ahí en la entrevistamos a una profesora del Instituto de Cacheiras, que también hay chicos y chicas que hicieron cuentos de miedo y todo esto. Y ella decía que el momento que más miedo había pasado había sido yendo por Santiago, las en trompas, Sí, todo. que había una época que en esa calle todas las madres decían a las chicas que no vayan por ahí, porque es una calle muy oscura y todo esto. Pues ella fue porque volvía de fiesta. Y entonces era el camino más rápido para llegar a su casa. Y que iba entre que llegaba tarde, que todo eso, que iba así un poco preocupada y que de repente vio unos ojos rojos encima. O sea, las trompas bajan, hay una cuesta Y hacia abajo después y luego hay suben. una cuesta hacia arriba para subir. Y que arriba de la cuesta, pues vio unos ojos rojos. Y que empezó a tener muchísimo miedo, porque era por donde tenía que ir ella. Pero claro, le pudo más el miedo a la madre o al padre que a los ojos rojos y dijo, pues yo voy a ir por ahí. Y que al final era un No, perro, no sabía, pero que bueno, la madre la le dijo... madre, bueno, claro, ella "Esto no lo seguro que supo, fue un sí, gato". sí, claro. Y ella se quedó como, pues claro, sí, seguramente sería un Para gato. quien no lo sepa, la Ruedas Trompas es en Santiago de Compostela. Y es decir que yo vivía al lado de las Ruedas Trompas cuando el primer año de llegar a Santiago y lo que más había por allí eran ojos rojos. Voces desde el más allá. Queremos escuchar esas voces que nos llegan desde diferentes lugares. Voces de personas que saben sobre el miedo, sobre los miedos, que los escriben, los dibujan, los cuentan, los imaginan y los comparten. Personas que de algún modo son, para quienes hacemos este podcast, una referencia
en los ámbitos misteriosos que nos ocupan. Hoy, en Voces desde el Más Allá, entrevistamos a Kiko Cadaval, director de escena, actor y adaptador de textos teatrales. Integrante de la compañía Produccións Teatrais Excéntricas, Cadaval es, sobre todo, un extraordinario contador de historias reconocido dentro y fuera de Galicia. En la sesión que titula Fantasmas familiares, incluye recuerdos, historias de vida y cuentos que, con la intención de darle miedo, le contaron mujeres como Presenta o su propia abuela, y que fueron su primer contacto con el más allá, aunque ese más allá tampoco estaba tan lejos, porque la línea que separa la vida y la muerte, la realidad y el sueño en su caso, es muy estrecha. Kiko, vamos a empezar con la pregunta que le hacemos a nuestros invitados e invitadas para ponernos en situación, que es el primer recuerdo que te venga a la cabeza de haber sentido miedo. Pues siempre que se pregunta por el primer recuerdo, tenemos que sacar la pala y ponernos a cavar en los distintos depósitos de barro que hay en nuestra memoria, pero me vino a la cabeza el miedo, un miedo nuevo que me provocó ver a mi abuela y poner un paño negro, una de sus prendas de ropa, que toda su ropa era negra, en el espejo del armario. Teníamos la cama que compartíamos, era una cama de hierro pintada de negro, y a través de los barrotes desde la cama se veía el espejo. Y una mañana, probablemente era una tormenta de mañana, que hubo un resplandor, y mi abuela se levantó precipitadamente y puso el paño negro en el espejo, que es una superstición muy extendida sobre que los espejos pueden atraer los rayos. Pero yo simplemente vi un ritual que no entendía, y entre la sorpresa del resplandor del rayo y el acto de mi abuela, pues empecé a sospechar del espejo, de que el espejo a veces había que taparlo porque en su interior podían habitar las cosas monstruosas, the terrible things. Y entonces, desde aquel día, me dedicaba a vigilar estrechamente el espejo. A veces desde la cama tenía la compañía protectora de la abuela, pero yo, de reojo entre los barrotes de los pies de la cama, miraba si se movía algo nocivo al otro lado del espejo. Y a mí me gustaría, ya que tengo la oportunidad de hablar contigo así de estos temas, que nos comentases algo de una sesión de cuentos que a mí me gusta mucho, es la de Fantasmas familiares, y que ya, bueno, pues en el propio título ya lo comentarás tú, tiene este contraste temático, ¿no? Que entre lo sobrenatural y lo familiar, ¿no? Y algo que precisamente hablabas de tu abuela, también está presenta otra mujer, y ellas alimentan historias de esta sesión que, como te comentaba, que a mí me parece muy interesante por esa confluencia, ¿no? de lo sobrenatural y de lo cotidiano. Bueno, sí, generalmente las historias en las que aparecen muertos se considera materia del terror, del miedo. Y nosotros, un poco en mi repertorio y en nuestra cultura en general, la relación con los muertos no es tan temible. Por eso quizás al final opté por llamarle fantasmas familiares. Y comentábamos que muchas veces el vocabulario orienta un poco el tono del cuento, ¿no? Que si tú vas a contar una historia de espectros, realmente da más miedo, se considera más de miedo que si vas a contar una historia de difuntos. Y yo me alimenté de historias de muertos, donde el muerto parece más desfavorecido que el vivo. De hecho, el muerto viene a pedir favores. Entonces es difícil que se convierta en un sujeto de terror, es decir, en un objeto de terror para el sujeto que recibe su visita. Y esas mujeres, mi abuela Ramona y Presenta, María de la Presentación de nuestro Señor Jesucristo, pues a veces usaban para meterle miedo al niño, que es una de las funciones de la pedagogía, asustar a los niños. A veces usaban a los muertos, pero siempre
te hablaban de algún muerto que tenía una característica más aparte de estar muerto, ¿no? Igual una señora que se acababa de morir hacía un mes o así, que no era de nuestra familia, y te decía, va a venir la tía Maruja y te va a llevar. Y esas cosas. Entonces hay como que lo sobrenatural está relacionado con el miedo, pero también hay una relación sosegada o serena con lo sobrenatural, ¿no? Que eso sí pertenece mucho a nuestra cultura. Siguiendo la frase de mi abuela, que a veces en una ocasión que yo recuerdo claramente me dijo, hay que tenerle más miedo a los vivos que a los muertos. Y realmente fue para tranquilizarme, porque alguien de fuera de la familia me había contado una historia de muertos. Entonces, cuando yo llegué contándole mis preocupaciones a mi abuela, ella me dijo esa frase, hay que tenerle más miedo a los vivos que a los muertos. Y en mi infancia yo recuerdo unos miedos, que era el miedo al loco, un toliño que anda por ahí, y era alguien como externo, extraño, y que te podía llevar. Como niño te podía agredir y perjudicar. Después había otro que era el perro rabioso, o candarrabia, que eso era algo que se contaba, y era como un ser maléfico que se extendía. Decía, además era como medio legendario, y eso que es completamente científico, un perro contra la hidrofobia se vuelve peligroso y hay que abatirlo, pero no, realmente, aunque como dije, hay una explicación científica para su peligrosidad, pero es como que el perro, por ejemplo, si tu perro contra la hidrofobia ya no es tu perro, ya tú no puedes negociar, ese va directamente a hacerte el mal, que yo creo que también está en la base de la creencia en la licantropía, en los lobisomes. Está el ser con el que estás, y bueno, y pertenece al mundo, el vampiro, el zombie, ¿no? El zombie, aunque sea tu primo, tu querido primo que hiciste la primera comunión juntos, ya no es él, ya es alguien con quien no puedes negociar. Y eso provoca el auténtico terror, ¿no? Porque hay alguien pues que igual por cualquier razón te quiere perjudicar o te disputa algo, tu comida, tu territorio, lo que sea, y puedes llegar a negociar, pero el verdadero terror es cuando algo es poderoso, es letal, y no puedes negociar con él, y el ejemplo pues lo tenemos en las guerras, ¿no? Que hay guerras negociables y las que son innegociables, como el actual ataque del Estado de Israel, el Estado sionista, a los palestinos. Los palestinos saben que no tienen con quién hablar, porque es parte así como el lobo rabioso enseña los dientes, el agresor humano, terrorífico, enseña para asustar su incapacidad o su decisión de no negociar en absoluto. Uh-huh. Y mira, Kiko, te quería preguntar cómo se recibe fuera de Galicia esa familiaridad con la que hablas de estos elementos de la cultura popular. Pienso, por ejemplo, no sé cómo decirlo en castellano, en el empalme do Vilar, que introduce una de tus historias donde confluían varias criaturas, pero no solo eso, está presente la Santa Compaña en otras narraciones tuyas, pues cuando tú hablas pues de la abuela o de tu abuela o de Presenta, pues también te transmiten pues cuentos sobre el viático de las ánimas, o sea, elementos de la cultura tradicional que están presentes en tus historias, con los que tú tienes una familiaridad de haber escuchado estos cuentos, y al mismo tiempo pues lo contextualizas dentro de un mundo contemporáneo. Entonces, ¿cómo se recibe esto fuera de Galicia? Bueno, yo cuando empecé a contar, que también fue más o menos cuando nos conocimos, me di cuenta que yo tenía un bagaje muy grande, un capital, que eran todos los cuentos que recibí, sobre todo en el entorno familiar. De ahí el título de Los fantasmas familiares, es familiar en muchísimas acepciones.
Pero aparte de eso, pues yo tenía ese capital de historias de Santa Compaña, el Urco, el Tangaraño, algo de brujería, muy poco, pequeñas anécdotas. Y yo me di cuenta poco a poco que algunos géneros se repetían sistemáticamente con pequeños matices. La misa de ánimas, el viático de las ánimas, siempre era algo con un aspecto de personas cotidianas que realmente eran muertos, que estaban haciendo algo cotidiano, era algo extraordinario que estaba haciendo algo cotidiano. Pero volviendo a cómo se recibe todo este material en el exterior, yo soy muy partidario de la didáctica, me divierto, a veces soy didáctico en serio, a veces soy didáctico irónicamente. Entonces me gustan los prólogos, los epílogos y las notas de pie de página. Y en esa historia, que yo en castellano llamo la encrucijada del Vilar, e incluso a veces en portugués llamo encrucijada o cruce, pues el cruce del Vilar es una historia que tiene elementos del cuento tradicional, estructurales o simbólicos, por ejemplo, la partición de caminos. La encrucijada es un lugar que crea la expectativa en quien escucha de que el peligro puede venir de varios lugares, que el héroe, las heroínas en nuestro caso, tienen 3 cosas para elegir y yo cuento que 3 peligros sobrenaturales confluyen en el cruce, ¿no? Que puede venir la Santa Compaña desde el cementerio, puede venir el Urco, un ser terrible, una mezcla de toro y de pato que vampiriza animales domésticos, o pueden venir rituales como el desentangañaramiento, no creo que lo haya dicho bien, pero es lo de quitar el aire, quitar la sombra, una serie de rituales que hoy en día se consideraron supersticiones y hoy en día tienen alguna cualificación científica, se llaman psicosomáticos. Es decir, padecimientos del alma que afectan al cuerpo, psicosomas. Y así que nuestras abuelas no eran tan burras como pretendían nuestros padres. Y entonces, en estos casos, yo me paro en el relato que va contra las normas de contar bien historias y hago las notas de pie de página para personas que no están familiarizadas con la cultura. Que es verdad que si pasas ¿dónde sitúo yo la frontera de Galicia? En el río Órbigo. Si pasas del río Órbigo para el este o del Duero para el sur, ya la gente necesita una información, pero también es verdad que yo encontré un cierto placer en dar todas esas explicaciones. Y bueno, y la gente que escucharlas. Y te iba a pedir para finalizar esta entrevista, si nos podías contar algún acontecimiento real que te haya producido miedo. A lo mejor porque no lo puedes explicar o por otros motivos, pero que te haya producido, sí, miedo, así, bueno, este tipo de miedo que no es el esperable, que te asalta. Yo no puedo decir que yo tuve miedo, que a mí se me erizaron los cabellos, sino que hubo algunos momentos donde apareció el miedo sin ser completamente ejecutado. Uno de los miedos más habituales es el sufrimiento físico, pero yo creo que debemos hablar de miedo cuando aparece por sorpresa. Cortázar habla de que en la isla más al sur, más allá del faro del fin del mundo, se oye ladrar a un perro. Es una de sus instrucciones para tener miedo. Y bueno, él tiene esas fantasías del miedo, pero yo, para contestarte, te diré que una temporada después de comprar un apartamento, una casa, que yo creo que nunca llegué a asumir como propia, siempre en algún rinconcito de mi mente estaba que aquello había sido una mala idea y que yo no tenía nada que ver con el lugar. Entonces,
al final yo creo que era una manera de decir aquí estoy solo y en otros lugares no lo estaba. Y el miedo aparecía, un miedo extraño, y cuando metía la llave en la puerta al llegar a casa y tenía de repente miedo que la casa estuviese llena de gente desconocida. Que eso es parecido a un sueño. Hasta aquí este episodio de 13 avisos.